Hola queridos hermanos, ¿cómo están? Me alegro de volver a ver a cada uno de ustedes y estuve muy feliz que el domingo nos encontramos. Pudimos hacer la primera reunión después de tanto tiempo. Qué hermoso fue ver a los hermanos. Pero seguimos con estos videos para que usted siga creciendo y aquellos que no pudieron venir puedan también estar creciendo en la palabra de Dios. Estamos muy felices de lo que Dios está haciendo en nuestra vida en este tiempo muy especial y quería comenzar una nueva serie de estudios ya que terminamos Colosenses y hemos sido bendecidos con el conocimiento de muchas verdades en el libro de Colosenses durante varios meses. Pero queremos continuar con algunos estudios que yo les llamo verdades básicas que necesitamos entender nosotros para vivir la vida cristiana como Dios quiere. Así que vamos a comenzar hoy y viendo una seguidilla, una etapa de nuevos conocimientos básicos que le van a ayudar a usted. Entonces vamos a orar, pedir la dirección de Dios. Querido Señor, gracias te damos por estar nuevamente juntos aquí con los hermanos. Te pedimos, Señor, que al estudiar la palabra tú nos des sabiduría, nos des conocimiento. También, Señor, que el Espíritu Santo pueda abrir nuestro corazón para entender verdades que son muy prácticas para nuestra vida. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Entonces, mi propósito al comenzar esta nueva serie de estudios es enseñarles sobre lo que es la vida cristiana. Estas son las verdades básicas de las cuales les hablo y el objetivo es que usted descubra la vida excitante, hermosa, que es la vida cristiana. Muchas veces nosotros entramos en una rutina que nos desespera, que no encontramos la salida, pero generalmente es porque no conocemos lo que dice la palabra de Dios y no podemos avanzar en la experiencia cristiana. Cuando caemos nosotros en una rutina insípida y tediosa, entramos en algo que le llamamos la religión cristiana. Y esto cualquiera puede caer en esto, que sigue haciendo lo mismo por el resto de la vida y simplemente cumple con ciertas cosas, ciertos requisitos en la iglesia o uno mismo se pone esos requisitos. Entonces, si usted conoce algunas verdades básicas, usted va a ver que puede descubrir grandes verdades, o sea, grandes motivaciones en su vida cristiana. Desgraciadamente tenemos muchas iglesias que enseñan que la vida cristiana es un conjunto de reglas, es aprender a hacer cosas, haz esto y no hagas lo otro, y vamos sumando lo que no debemos hacer, lo que debemos hacer, y se tornan como reglamentos en nuestra vida, se tornan cosas que tenemos que cumplir. Y esa no produce motivación en la vida. Esa es la vida legalista de un hijo de Dios. Cuando caemos en legalismo, es difícil porque es la muerte lenta de las iglesias. Muchas iglesias están muriendo porque están en este sistema legalista de hacer cosas y no hacer otras cosas. Y eso es todo de la vida cristiana. No, la vida cristiana es excitante, es una aventura. Es que vamos descubriendo verdades nuevas y siempre estamos buscando lo que Dios quiere de nuestra vida. Y por otro lado, estamos también inundados de falsos predicadores, falsos maestros, que apelan a las emociones y que por lo menos yo me encuentro con algunos creyentes que basan la vida cristiana en emociones. Y tampoco eso sirve, porque estamos de arriba hacia abajo, arriba, abajo,
no podemos basar la vida cristiana en eso. Pero hoy tenemos por todos lados estos predicadores, en las iglesias, en televisión, que apelan a las emociones y también a los deseos humanos que tenemos en el corazón, deseos humanos, como la prosperidad, la salud, el éxito y todas aquellas cosas que creemos nosotros que son valores, pero que en realidad, si no lo ponemos en las manos de Dios, no sirven. Así que vamos de un extremo al otro. En realidad eso es lo que quiere el diablo, que yo esté en el auto y que haga o que acelere a fondo o que frene a fondo. Son las dos cosas que son los extremos, y usted sabe que todos los extremos son malos. La gran necesidad que tiene la iglesia, que tenemos todos los creyentes, es conocer y comprender lo que Dios dice en su palabra. Esto nos va a librar de estos dos extremos en donde vemos muchos creyentes involucrados. Una relación viva y transformadora con el Señor. Pero verdades básicas que yo necesito conocer, que muchas veces creo o las asumo como que ya las conozco, pero no las conozco. Entonces, vamos al primer paso. ¿Qué es la vida cristiana? Podemos decir así, es una relación con el autor de la vida. Nosotros conocimos a Cristo como Salvador y ahora tenemos una relación con nuestro Salvador, nuestro Señor, con el autor de la vida. Él me da la vida. Él me dio la vida en el momento de nacer de nuevo y me sigue dando la vida en este momento. Y como resultado eso afecta mi relación con Dios, mi relación con otros creyentes y aún mi relación con el mundo, con aquellos que no conocen a Cristo. Hay una relación, a esto le llamamos vida cristiana, cómo nosotros vivimos relacionados con Dios, con otras personas y aún con el mundo, los que no conocen nada de Dios, ni de la iglesia, ni de la Biblia. Entonces, yo quiero ir a un versículo. Vamos a comenzar con un versículo conocido que está en Efesios capítulo 2, versículo 1. Por favor, busque Efesios capítulo 2, versículo 1. Vamos a ver varios versículos, así que tenga la Biblia a mano abierta, porque le quiero mostrar esas verdades. También tenga un papel y lápiz para anotar, porque cuando no tiene, se le va de la memoria, por lo menos le quedó algo escrito. ¿Ok? Entonces, vamos a Efesios capítulo 2, versículo 1. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Vamos a parar allí. Y al leer y al pensar y al meditar en este versículo, aquí está hablando de por lo menos dos grandes verdades. Nos está diciendo allí el apóstol Pablo, le está hablando a los efesios, pero también nos dice a nosotros a través de la palabra. Primero, una verdad básica a los creyentes de Éfeso. Esta verdad aplica a los que pusieron su fe en Cristo. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados. Aplica a los creyentes. Pablo le escribe a los efesios, pero tenemos que imaginar que no todos los que están en una iglesia son hijos de Dios. Hay muchos que son simpatizantes del Evangelio. Hay muchos que van porque les gusta el grupo o van por algún familiar o por algún motivo porque necesitan relacionarse a una comunidad. Pero solamente este versículo aplica a aquellos que pusieron su fe en Cristo. Dice, y Él os dio vida. Mi hermano, si usted puso su fe en Cristo, dice que Él le dio a usted vida, vida de Dios, vida abundante. Ahora, para entender esta verdad, yo necesito entender otra verdad que no está en el mismo versículo. Otra verdad que habla de la muerte. O sea, está hablando aquí de dos grandes verdades, de la vida y de la muerte. Entonces, vamos a tratar de tocar las dos, pero necesitamos empezar por una.
hablamos de la vida y vamos a saltar a la muerte y después volvemos otra vez a la vida. Pero esto es lo que vamos a hacer con este versículo para poder aprender verdades. ¿Qué es la muerte? ¿Qué es la muerte? Estas son grandes preguntas que a través de la historia de la humanidad se hicieron, desde los primeros hombres hasta el día de hoy. ¿Qué es la vida? ¿Qué es la muerte? ¿Qué hay después de la muerte? Bueno, esto está todo en la palabra de Dios. Si nosotros podríamos estudiar la palabra de Dios, nos podemos enterar de estas verdades. ¿Qué es la muerte? Miren lo que dice el diccionario, un diccionario de este mundo. Dice así: muerte es la cesación de las funciones fisiológicas por la imposibilidad de sostener el proceso de la vida. Wow. O sea, esto es lo que dice el hombre. La imposibilidad de seguir sosteniendo la vida. Esta es una explicación fría, es una explicación que el hombre puede dar de lo que pasa cuando se muere alguien. Pero usted quisiera saber lo que dice Dios acerca de la muerte. Es muy diferente. Y usted, como un hijo de Dios, tiene que saber lo que dice Dios para poder explicar, primero para poder entender, después para poder explicar lo que es la muerte. Entonces, lo encontramos en su palabra. Por favor, acompáñeme a Génesis. Génesis, el primer libro de la Biblia. Vamos a ir al capítulo 2. Busque allí Génesis capítulo 2 y leamos unos versículos allí. Génesis 2, vamos a leer desde el verso 15 desde el verso 15 hasta el 17. Mire lo que dice. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Esta es la primera vez en la Biblia que habla de la muerte. ¿Y quién dijo eso? Dios. Dios se lo dijo a Adán. Entonces, usted sabe que todos los comienzos están en Génesis, por eso Génesis significa principio. Y allí tenemos la explicación de la muerte. Usted va a ver que es una explicación bastante diferente. Es la primera vez que se menciona muerte en la historia del hombre. Si usted sigue leyendo, usted se va a dar cuenta que la muerte se produjo por pecado de desobediencia. Ya sabe la historia, no necesito que se la cuente, ¿no? Desobediencia de Adán y Eva comiendo aquel fruto que el Señor dijo: no lo hagas, porque el día que lo hagas, ciertamente morirás. Ahí está la palabra. Así que, ¿y qué pasó en aquel momento, cuando comieron Adán y Eva? ¿Qué pasó? Cayeron redondos en el suelo y dejaron de existir, murieron. No pasó eso, ¿verdad? No, es más, nosotros vamos a ver todo lo contrario. Adán tuvo una larga vida. Adán vivió 930 años, dice la palabra de Dios. En aquel momento la vida era longeva. O sea, usted va a encontrar en los primeros capítulos de Génesis cuánto vivía la gente, ¿verdad? Entonces dice que Adán murió en Génesis 5:5, murió a los 930 años. Dice que después de esa edad él murió, como lo había establecido Dios. Pero necesitamos entender otra verdad, hermano, y aquí ponga las antenas. Lo que necesitamos entender es que la Biblia explica que la muerte significa separación. Muerte significa separación. Aquel día que Adán y Eva pecaron, quedaron separados de Dios. Muerte en la Biblia siempre es separación. Acuérdese, usted va a leer la Biblia y va a encontrar varias veces la palabra muerte. Entonces piensa en una idea, separación, y le va a facilitar el entendimiento.
cuando usted piensa de esa manera. Cuando una persona muere, se separa el cuerpo del alma. Eso es lo que realmente pasa. Si usted lee, y esto es para anotarlo, Eclesiastés 12:7 dice: y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. ¿Qué está diciendo? Está hablando de la separación del cuerpo del alma. Eso es lo que sucede en el momento de nuestro deceso, de nuestra muerte, con todas las personas. La separación del cuerpo con el alma. Pero también se separa de varias cosas con una persona que muere. Se separa de sus familiares, nunca más le van a ver si no conoció a Cristo. Si conoció a Cristo, sí le van a volver a ver. Pero por lo menos hay separación. Eso es lo que produjo la muerte. Se separa de sus posesiones. No importa si eran pocas o eran muchas. A veces lo que están tratando de juntar posesiones no entienden que un día se van a separar. Así que todo lo que juntaron aquí va a quedar. Se separan de sus anhelos, lo que ellos querían hacer, de sus proyectos. O sea que eso ya se detiene, se separa y nunca más. Por eso siempre usted va a encontrar que muerte es separación. Cuando Adán y Eva pecaron, quedaron separados de su relación con Dios. Esto es la muerte. Esto es el tipo de muerte que Dios nos dice en la Biblia. Está la muerte física y la muerte espiritual. En el momento que Adán y Eva pecaron, ellos murieron espiritualmente, se separaron de Dios. Y cuando llegó el momento de morir físicamente, ahí murieron, como dijimos antes, ¿no es cierto? Se separó el cuerpo del alma. Así que el pecado causó la muerte espiritual. Allí se produjo aquello que el Señor había advertido: el día que pecares vas a morir. ¿Y qué nos dice la Biblia? En la Biblia, en Romanos 6:23, dice: porque la paga del pecado es la muerte. Pero es importante, y yo quiero que sepa esto. Por causa del primer pecado, por causa del pecado de Adán y Eva, causó la ruina moral a toda la raza humana. Es decir, todos los descendientes de Adán y Eva quedaron bajo esa maldición, y aunque ellos seguían teniendo vida, era vida física, no espiritual, pero todos los descendientes, nosotros que somos los descendientes en la raza humana, tenemos la misma condición. Por favor, busque Romanos capítulo 5, versículo 12, y va a ver lo que le estoy diciendo. Romanos 5:12. Dice así: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. ¿Entiende? Ahí está cómo entró el pecado en este mundo y las consecuencias del pecado. Dice que después que Adán y Eva pecaron, pasó a la raza humana todo esto. Es decir, que nosotros somos portadores de pecado. Desde el momento que nacemos en este mundo, en la raza humana, nosotros nacemos con una separación de Dios. Entonces yo tengo que entender esto. Me lo explica Dios en la palabra. Así que muchas veces nosotros nos expresamos de personas buenas, y el mundo dice: no necesita a Cristo porque es muy bueno. Mi hermano puede ser muy bueno, pero es un pecador y está muerto, está separado de Dios. Entonces necesita vida, a pesar de que es bueno. Los buenos se van al infierno, a menos que pongan su fe en Cristo. Entonces, todos nosotros
hemos nacido bajo esa ley del pecado. Nosotros somos pecadores de nacimiento. Esta realidad nos lleva a nuestra condición delante de Dios. Por eso siempre decimos a las personas que necesitan conocer el Evangelio, les hablamos de Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, del cielo. Estamos destituidos. ¿Por qué? Porque todos pecamos. Todos estamos separados. Todos hemos nacido separados. ¿Por qué? Porque a través de aquel primer pecado original, Adán y Eva, como cabeza federal de la raza, nos hundió a todos dentro del pecado. Esa es la condición del hombre y es lo que yo necesito saber para poder entender Efesios capítulo 2. Dice que es importante que yo sepa qué significa la vida y qué significa la muerte. Así que cuando pusimos nuestra fe en el Señor Jesucristo, Él nos dio vida. Él nos dio vida. ¿Usted se acuerda de ese momento? Yo nunca lo puedo olvidar. Cuando Él me transmitió vida. La vida tiene que venir del exterior. Yo no puedo crear vida. Yo no puedo, a través de mis obras, lograr tener vida. Es imposible. Tiene que ser una vida del exterior. Por eso, Dios envió a su Hijo para que nosotros tengamos vida. Entonces, yo quiero mostrarle a usted lo que dice Juan capítulo 1, Evangelio de Juan. Ahora busque allí en Juan capítulo 1, versículo 4. 1:4. Estamos simplemente leyendo algunos pasajes. Hay muchos que hablan sobre esto. Pero mire lo que dice Juan 1:4. En Él estaba la vida. Está hablando del Señor Jesucristo, del Verbo. Y comienza Juan diciendo en el versículo 4, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Hablando del Señor Jesucristo cuando vino a este mundo. Dice que en Él estaba la vida y Él era la luz de los hombres. Es decir, la luz de la razón, del entendimiento. La única forma de entender que yo estoy en un estado de muerte y que necesito vida es con la luz del Señor, la luz del Señor Jesucristo. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. ¿Cuántas veces las personas se detuvieron delante de esta verdad y algunos no la entendieron, otros no quisieron entenderla? Pero esta es la verdad de Dios que nunca va a cambiar. Es la declaración que Dios hace acerca de su Hijo. Ahora, la Biblia dice que hay dos tipos de vida. Venimos hablando, lo mismo que la muerte, ¿no? Dos tipos de muerte. Venimos hablando de lo que es la vida y tenemos nosotros por un lado la vida física. La vida física es un don maravilloso de Dios que nos regaló, que nos dio, un don de Dios que solo Dios tiene el derecho de otorgarla y también de quitarla. ¿Por qué? Porque Él es el creador. Nadie tiene derecho a quitar la vida. Entonces, aún usted mismo, si un día tiene la idea suicida de quitarse la vida, usted está haciendo muy mal. Usted está sobrepasando lo que Dios desea. Así que su vida no es suya, la vida es de Dios. Y eso es lo que tenemos que comprender. Muchas veces pensamos que nosotros somos los dueños de nuestra vida. No, la Biblia dice otra cosa. Entonces, tenemos la vida física por un lado, que Él la creó, pero por otro lado tenemos la vida eterna. La vida eterna es un regalo de la gracia de Dios. Mire, por un lado es un don, por otro lado es la gracia. Todo lo que es vida viene de Dios. Todo lo que respira viene de Dios. Entonces, Él es el creador de la vida. Todos los seres humanos tienen vida física,
Pero no todos los seres humanos tienen vida eterna, tienen vida espiritual. ¿Ok? Mucha gente cree que todos somos hijos de Dios. No, la Biblia separa las criaturas de Dios y los hijos de Dios. Un día todos fuimos criaturas de Dios, pero cuando nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados y recibimos a Cristo, Él nos otorgó la vida de Dios, la vida eterna. ¿Entiende la diferencia? Esto es lo que usted tiene que entender, que es importante, porque esto llega a ser doctrina en su vida. Entonces, no es solamente para su razonamiento, para su gobierno, para lo que usted piensa, sino para saber y un día poder explicar las Escrituras a personas que no entienden lo que es la vida ni lo que es la muerte. Y en la palabra de Dios explica cada una de estas cosas. No todos tienen vida eterna. Por eso nosotros somos los encargados de transmitir lo que es la vida eterna. Por eso el Señor no le encargó esto a los ángeles, sino a las personas, nosotros, los que un día pusimos nuestra fe en el Señor Jesucristo y Él nos dio vida eterna. Ahora, ¿cómo puede llegar el hombre a tener vida eterna si está muerto, está separado de Dios? Esta es la pregunta clave. Yo expliqué que nosotros nacemos ya separados de Dios, con una muerte espiritual, físicamente vivos, con un potencial tremendo, pero adentro, en tinieblas, estamos muertos. Entonces, ¿cómo puede llegar a tener vida eterna una persona separada de Dios? Lo dice Juan 17:3. Volvemos a Juan y fíjese 17:3 lo que dice. Dice así, Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Repito, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Es la única forma de conocer la vida eterna, cuando nosotros conocemos a Dios a través de Jesucristo. ¿Usted entiende lo que estamos hablando? Yo necesito, para tener vida eterna, conocer a Dios. El Dios creador del universo, aquel que creó todas las cosas, aquel que tiene dominio y poder y es soberano. Dice que Él planeó desde la eternidad pasada mi salvación. Él quería darme vida y Él sabía que yo estaba muerto. Y Él sabía que a través de su Hijo y el sacrificio de su Hijo yo podía tener vida eterna. Entonces Él planeó mi salvación y la suya. Por lo tanto, ¿cómo yo puedo tener vida eterna? Conociendo al Padre, creyendo a Dios, creyendo lo que Él hizo. Y esa es la obra máxima de amor de Dios, enviar a su Hijo a morir por nuestros pecados. Y qué importante que es cuando yo empiezo a entender el amor de Dios. Dios es amor y es justicia. Y es un equilibrio que solamente Dios tiene. Y evidentemente que durante mucho tiempo Él ejerció su amor para con el hombre. Pero un día va a tener que ejercer también la justicia. Y todos aquellos que nunca quisieron el amor de Dios van a recibir la justicia de Dios. Pero cuando usted quiere saber acerca de la vida, usted tiene que conocer quién da la vida. Es el único que da la vida. No hay otra persona en que podamos nosotros confiar que nos dé vida. La Biblia dice que es el único. Cuando yo pongo mi fe en el Señor Jesucristo, tengo vida eterna. Es el único que me puede dar vida. Y le digo otra cosa, que me puede dar vida después de la muerte. ¿Me escuchó? Él me puede dar vida después de la muerte, porque usted puede pensar, ¿y si yo me muero, qué hago? Bueno, le leo el último versículo, Juan 11:25.
Mire lo que dice allí. Juan 11:25. Dice lo siguiente. Y le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Es decir, que la muerte para nosotros no es ningún problema. La muerte para nosotros es una separación temporaria. Pero si yo confío en Cristo, si yo he creído, he conocido al Padre y al Hijo, dice que aunque esté muerto, voy a tener vida. ¡Qué esperanza maravillosa! O Él viene, cuando Él venga a buscarnos, nosotros vamos con Él, pero si nosotros nos vamos antes, si morimos antes, dice que Él nos va a resucitar y vamos a tener vida. ¡Qué maravilloso! En el momento que nosotros recibimos a Cristo ya tenemos vida eterna. No es después, es en el momento que recibimos a Cristo. Y mi amigo, mi hermano, esto es para que usted conozca la palabra de Dios. Necesitamos conocer esas verdades. Y esto es conocimiento para compartir. La pregunta, ¿usted tiene la vida? Si usted no tiene la vida, es mejor que le haga caso a Dios, porque Él quiere compartir su vida con usted. ¿No le gustaría tener vida? Yo le invito a hacer una oración, si usted no conoce a Cristo, para que pueda tener vida. Dígale algo así: Señor, en este momento yo entiendo que tú eres mi Salvador y que yo soy un pecador. Yo me arrepiento de todos mis pecados. Yo quiero recibirte en este momento como mi único y suficiente Salvador. Yo sé que tú eres Dios y que quieres darme vida. Me pongo en tus manos, abro mi corazón y me entrego a ti para que me des esa vida eterna. Yo te lo pido en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Esa oración a usted le asegura que si usted lo hizo de corazón, Él le da la vida eterna. Tenga fe. El Señor lo promete y lo cumple. Yo estoy confiando en lo que Él me prometió a mí. Y es lo mismo que le promete a todo el mundo. Arrepentimiento y fe es lo que me lleva a Dios. Así que hoy vimos una verdad, el próximo miércoles vamos a ver otra verdad. Hermano, mi amigo, que Dios le bendiga, que le vaya muy bien, que siga adelante con sus pensamientos y su deseo de crecer, y vamos a estar orando por usted. Muchas bendiciones. Hasta pronto.